Buenas tardes. Antes que nada, pues felicidades por la fortaleza de venir hasta ahora, que ya en Sevilla no están siendo horas, pero bueno, el empezar es porque sabéis que saben ustedes que tenemos que cerrar, entonces, bueno, pues por eso empezamos a esta hora. Les doy la bienvenida pues, como representante del Colegio de Médicos, en este caso de Salud Mental, también como parte del itinerario de medicina psicosomática, psicosomatología y filosofía de la ciencia, del cual hoy tenemos un nuevo seminario. Yo voy a seguir a Baltasar Gracián y voy a ser muy breve, que lo bueno es breve y los importantes son ellos. Entonces, simplemente decir que para mí es un gran placer, un honor el presentar a los dos profesionales que tengo aquí a mi izquierda. El doctor José Manuel González Infante, catedrático de psiquiatría, profesor en la Universidad de Cádiz, académico de número de la Real Academia de Medicina de Cádiz, y para mí una persona que con una erudición es doctor no solo en medicina, sino también, él me va a corregir si meto la pata en historia, tiene una tesis interesantísima sobre Enrique IV de Castilla y que habla, bueno, pues eso, de una patobiografía, ¿no? Patología, psicopatología, ¿no? Él es una persona que es una delicia oírlo por sus conocimientos y por lo que transmite, ¿no? Y entonces, para mí, por eso es un honor estar aquí con él. Y le voy a dejar también con el doctor don Manuel Álvarez Romero. Ambos son, tanto don José Manuel como don Manuel, son psicosomáticos reconocidos, con lo cual me une también a ellos la vena de psicosomatología, de entender que la persona es solo una, que no somos como un mecano hecho de piezas. Y el doctor Álvarez Romero ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, es presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, tiene libros, recientemente ha participado en una obra colectiva con más de 30 profesionales de toda España, tiene libros individuales, La mirada a la Gioconda, que es la felicidad. Entonces, bueno, como ven ustedes, estoy rodeado cerca de dos personas que son interesantes por las aportaciones que nos pueden hacer y que yo simplemente lo que espero que no haberles quitado mucho tiempo y no sé si se me ha olvidado, es imposible hacer una presentación de artículos de todo que tengan tanto unos como otros, entonces simplemente quien tenga interés que vaya a internet, que busque. Y sí que voy a decir una cosa ahora que me ha acordado Manuel, que estoy viendo aquí al profesor, a un profesor delante, que cuando el profesor Cano hizo una presentación, dijo de él, y es la definición más acertada del doctor Álvarez Romero que he oído, que es un hombre entusiasmado y que entusiasma. Pero en su origen etimológico de la palabra entusiasmo, que es tener a Dios dentro. Yo que tengo la suerte, pues ya digo, de estar con los dos en los últimos años, de haberlos encontrado en esta etapa de mi vida, es decir, que me lleva con la lengua afuera el doctor Álvarez Romero, porque no para. Siempre se le están ocurriendo nuevos artículos, historias, libros. Yo espero que algo de este entusiasmo y de esta erudición de ambos ponentes pues les llegue a ustedes, y yo sin más les dejo con los importantes que son ellos. Buenas tardes. Me van a perdonar, tengo una cierta alergia y eso me dificulta mucho el hablar. Pero en fin, lo intentaremos. ¿Suena bien? A ver. En principio, agradecer a los organizadores, agradecer a los organizadores de estos itinerarios, precisamente el que me hayan tenido en cuenta y me hayan introducido dentro de los mismos. Yo lo que voy a intentar hacer, en principio, es un intento de poner ante ustedes la trama argumental que vamos a seguir en esta ponencia. Sencillamente por una razón, porque cuando hay dos personas intervinientes en un mismo tema, siempre se pueden producir distorsiones o dificultades que dan lugar a matizaciones diferenciales entre uno y otro y que puede plantear algún tipo de problema. Por eso me parece muy importante la trama argumental. Y lo que sí queda claro es que
junto el doctor Álvarez como yo, vamos a partir de dos modelos psicosomáticos muy específicos y muy concretos. Un modelo que sería el modelo de persona, que es la persona, desde la perspectiva psicosomática, un que ya hemos expuesto en varias ocasiones, refiriéndome sobre todo al concepto de persona como una estructura unitaria, una totalidad unitaria con elementos. Y estos elementos se encuentran en completa y absoluta interacción. En definitiva, el concepto de persona que yo voy a manejar estaría mucho dentro del marco de lo que Heidegger entendía por ser ahí. El Dasein. El ser ahí en el sentido de no es un ser que está ahí quieto, sino que está en movimiento absoluto y en cambio permanente. Eso es lo que ocurre en la persona, porque esa persona va a recibir de alguna forma un cierto impacto y veremos cómo reacciona en función propiamente del impacto. Pero el segundo modelo al que nos vamos a remitir es un modelo también puramente psicosomático y en el más amplio sentido, yo creo que de la raigambre absoluta de lo que sería la medicina o la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. Es el concepto que establece la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática de lo que debe entenderse por enfermedad, que es un modelo en 5 dimensiones diferentes: bio, psico, socio, eco, espiritual. Y aquí hay un dato, el de la espiritualidad adscrita al modelo del enfermar, que a mí me parece absolutamente fundamental que lo consideremos. Y que para mí va a ser el elemento básico, posiblemente lo que en la parte final de esta intervención yo haga algún tipo de mención sobre datos. Estaríamos rebasando precisamente lo que de alguna manera se tiene como más o menos oculto dentro del concepto propiamente de enfermedad y se tiene más oculto precisamente en cuanto al concepto de lo que el ser humano es en sí mismo. Por tanto, partiendo de ese doble modelo, podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los protagonistas de esta intervención nuestra? El protagonista es la COVID, el protagonista es la sociedad, el protagonista es la persona. Yo creo que habría que añadir un posible otro protagonista, sería concretamente el SARS-CoV-2. Y podríamos decir, en lugar de el establecimiento de impacto entre la COVID sobre la sociedad, es decir, impacto del SARS-CoV-2 sobre la sociedad, sería absolutamente incorrecto. El SARS-CoV-2 simplemente es un virus que de alguna forma es acelular, no tiene características celulares, pero puramente un ADN que de alguna forma busca replicarse. Esta replicación tiene que hacerla en una célula ajena, en una célula extraña. Tiene que volcarse, por tanto, en producir algún tipo de huésped o buscar un huésped en el que asiente. Este tipo de interacción, este primer impacto, es un impacto puramente biológico. Es un impacto entre un germen infectivo y, por otra parte, otro organismo, generalmente un animal. Se va a producir, por tanto, lo que sería una acción que podríamos llamar concretamente de bioetológica. La relación es bioetológica pura. No tiene, por tanto, ningún tipo de repercusión sobre el ser humano. Eso existía con anterioridad a la COVID. Eso estaba ahí. Posiblemente un murciélago podía ser el portador del virus y de alguna forma no contactaba con nosotros ni creaba ningún tipo de acción por parte de las personas. Por tanto, era un impacto de estructura biológica a estructura biológica. Pero con independencia de esto se produce en un momento determinado, esto que sería una auténtica zoonosis, pero una zoonosis callada, parada, en potencia, se transforma en una auténtica zoonosis real. Esa zoonosis real coincide porque empieza a producirse una interacción ya entre el SARS-CoV-2 y la célula humana. Esto en principio tampoco es una relación puramente biológica, seguimos estableciéndola, pero ¿qué va a ocurrir a partir de ahí? Cuando el ser humano capta el enfermar, cuando capta su situación, en primer lugar, le da un nombre, lo llama la COVID, lo llama COVID-19, le da un nombre. Por otra parte, experimenta frente a la enfermedad
una cierta situación, una cierta reacción. La enfermedad la vive como una vivencia, como un acontecimiento importante, como un acontecimiento, en este caso, macrotraumático que repercute sobre el propio individuo. Ya la reacción no es biológica, la reacción en este momento es endoantropológica. Se ha producido una relación entre un ente vivo biológico y otro ente vivo biológico, pero en este caso un ente vivo tan trascendente como es el propio hombre. Estamos encontrándonos con que ya la relación ha cambiado. Por otra parte, ya no es solamente una relación bioantropológica, sino psicoantropológica. Aparece el elemento de lo vivencial como factor determinante. Fíjense ustedes que ya hemos tocado dos aspectos de ese modelo de enfermar al que me he referido en un principio. Un aspecto era el biológico, ya lo hemos visto cuál es, pero hay otro que es el psicológico. Vamos a ver un segundo factor. Ustedes saben que en el momento actual se está haciendo un planteamiento en el que se dice que más que en una pandemia, lo que estamos es en una sindemia. El concepto de sindemia, que posiblemente ustedes lo tienen la mayoría, simplemente un matiz sobre el mismo. Es un concepto que no ha aparecido en el momento actual, que no ha aparecido en función de la pandemia COVID-19. Apareció en los años 90, a mediados de los 90, cuando se estaba intentando analizar y estudiar otra pandemia, el SIDA, precisamente. Entonces, lo que se comprobó fue que en realidad había individuos que cursaban la enfermedad de determinada manera, pero en función de condicionantes puramente sociológicos. Ahí lo que había era, no había un impacto entre un ente biológico, en este caso el virus de la inmunodeficiencia humana, y por otra parte el organismo humano. No, se producía esa acción, pero a la vez había una serie de condicionantes medioambientales que hacían que el SIDA fuera infinitamente más grave en unos individuos, que tuvieran una trascendencia mayor en otros, etcétera, y que no se debía a la interacción germen-organismo. Se debía a los factores de tipo sociológico. Por ejemplo, era muy importante el factor político. El régimen político en el que se producía realmente la enfermedad conducía cambios y a modificaciones. El factor socioeconómico era un elemento fundamental. Había sectores de población en los que la enfermedad tenía una enorme trascendencia. En otros, la trascendencia era un poco menor o no revestía el carácter de mortalidad y gravedad que tenía. Lo que está ocurriendo realmente con nosotros en el caso del SIDA. Fíjense ustedes que tenemos ya el tercer factor. Hemos visto el biológico, hemos visto el psicológico, tenemos ahora el social o el sociológico. El último, el penúltimo sería concretamente el ecológico, pero el ecológico ya lo vemos que cuando hay cambios en los niveles ecológicos se pueden producir esos intercambios entre el animal que nos puedan transmitir gérmenes o nos puedan transmitir enfermedades. Pero nos queda un último factor, el factor que decía el espiritual, de alguna manera. ¿Qué trascendencia puede tener ese factor espiritual en cuanto a conformación del ser humano? Yo, para que no nos aterremos demasiado ante el término espiritual, que ya se decía, ha habido autores que se planteaban y decían, parece que va a ser erradicado del contexto de la medicina y muy particularmente del concepto de la investigación científica. Para que no nos aterremos y por tanto o resistamos a aceptar o asumir este tipo de posicionamiento, yo lo llamaría simplemente actitud noética o actitud axiológica, actitud existencial fundamentalmente. Por eso me van a permitir ustedes que, haciendo quizás una fuerza tremenda a la semántica y a la que le pido disculpas, intente de alguna forma establecer un cierto neologismo con el que intentar matizar realmente ese factor de tipo existencial que va a tener lugar también de una forma muy trascendente en el campo de la COVID. Yo lo llamaría no sindemia. ¿Qué estoy introduciendo? Estoy introduciendo lo noético, lo noógeno. Hay un autor, sobre todo un psicoterapeuta, que ha analizado con profundidad el ser humano en todos sus niveles,
como intentamos hacer nosotros en esta intervención, en esta ponencia, que ha sido Víctor Frank. Víctor Frank es muy superior a la posición psicoanalítica, por más que esa se conozca, en el sentido de que trasciende lo puramente inconsciente en cuanto a su dominio del yo que establecía Freud en su psicoanálisis. Es también más trascendente que el propio Adler, cuando en la psicología individual intenta ver cómo el factor del yo, en este caso es la superabundancia del yo, el tipo del poder. Él se lo plantea de otra forma. Él se plantea lo que él llama el sentido existencial como elemento básico en la relación. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Ese es un concepto. Él establece un concepto que él llama neurosis noógena. De ese nombre es el que extraigo precisamente este híbrido que he intentado establecer como neologismo, al que he llamado no-sindemia. Sería una sindemia, es decir, aquello que tiene todos los factores biológicos, psicológicos, sociológicos, ecológicos, etc. Y además el factor de tipo ese espiritual o de tipo trascendente en el sentido de la consideración del factor existencial como elemento básico. Vean ustedes, cuando se estudia el problema de la pandemia, siempre se intenta ver cuál es el receptor. El receptor en este caso del impacto es el ser humano. Se estudia el ser humano y se estudia de qué manera, diciendo qué factores de orden sociológico son los que están condicionando la enfermedad en este ser humano en este momento y en este instante. O qué factores de tipo psicológico son los que hacen que la enfermedad parezca más grave o peor. Si no se deben exclusivamente a una acción puramente biológica. Pero también hay un factor muy importante que yo intentaré analizar al final de la intervención del doctor Álvarez, que será precisamente sobre la influencia de lo axiológico realmente y la importancia que tiene el cambio axiológico, el cambio de valores, fundamentalmente en cuanto al tratamiento posible y la actividad que puede hacerse en cuanto al tema de la COVID-19. Con esto aquí quiero dejarlo, ya intervendré con posterioridad si me lo permite el doctor Álvarez, ya les comentaré este otro aspecto, pero quería simplemente hacer esta síntesis porque el doctor Álvarez precisamente de lo que nos va a hablar va a ser de los aspectos biológicos, psicológicos y sociológicos. Tiene la palabra el doctor Álvarez. ¿Qué decía? Sigo aquí. Sí. Tú eres el que debe hablar. Bueno, esto. Aquí. Ahora, suena. Bueno, esto vamos a poner todo y así va mejor. Este modelo de presentación de la sesión de hoy tiene su de su raíz. Cuando planteamos esto, lo hicimos con la intención de que si José Manuel González Infante, que vive en Cádiz y que es una persona pues muy ocupada, pues tenía alguna dificultad pues para venir, yo me hacía cargo. Y si él venía, él era el que se hacía cargo. Como eso ha estado dudándose hasta antes de ayer, pues, hemos llegado a un equilibrio, un convenio pues, muy eficaz, muy eficiente. Él se coge el segmento del aceite y yo me cojo el del agua, suponiendo que ahora ya no me acuerdo quién se pone por encima. Pues entonces yo me ocuparé de un planteamiento de análisis de qué pasa en la pandemia, qué es lo que ha pasado, y él estudiará los impactos, las vivencias, los efectos en los distintos niveles y especialmente en los niveles existenciales, trascendentes, no éticos, etc. Bien, quería hacer este planteamiento primero. Ahora yo voy a pasar pues, a contaros cuáles son los efectos de la pandemia. Pues tiene varios planos, por lo menos dos, en los individuos y en la sociedad. Y visto desde otra perspectiva, con consecuencias negativas y consecuencias positivas. Este es un tema muy interesante y que nos ha llevado al equipillo que formamos en torno a todo esto, nos ha llevado
a estudiar los efectos negativos, como son la conciencia de vulnerabilidad, la incertidumbre, la soledad, etcétera, y la vulnerabilidad real, y los positivos, como son la conciencia para elaborar la reacción adecuada ante el sentirnos muy vulnerable, como ahora también saldrá. Y al mismo tiempo hemos descubierto, o al menos hemos valorado mucho más, la compasión, que es algo que nos ha dado muchas alegrías. Tantas alegrías que José Manuel dio una conferencia hace un mes corto en la Real Academia de Medicina de Cádiz sobre la compasión en este momento. Y la compasión se ha redescubierto, se ha encontrado, en fin, eso es un tema muy bonito que he tratado, que lo escribiremos y que está muy bien planteado, pero nos ha gustado mucho el llegar al descubrimiento de la profundidad de la compasión en la historia, en cuanto al concepto, en cuanto al fondo espiritual o trascendente que tiene, y en los médicos griegos, que eran muy precarias, etcétera. Bueno, pues la diferencia entre empatía, simpatía y compasión es muy trascendente, es muy importante. Y hemos llegado a darnos cuenta que la Real Academia de la Lengua, la española, no distingue todo eso. No lo distingue. El otro día, en una conferencia en Madrid que daba Diego Gracia, el profesor Diego Gracia, cuando hablábamos de esto, decía, eso hay que decírselo. Eso sería bueno, porque te coges el diccionario de la Academia y te das cuenta que no se distinguen los componentes, los matices, los contenidos de estos términos. Y por último, contar con esos tres factores que ha señalado el profesor González Infante: el impacto, la vivencia necesaria para qué y cómo afecta la reacción. ¿Y cuál es el origen del SARS? Pues surge en la populosa ciudad de Wuhan en diciembre del 19. Se sigue sin encontrar evidencia definitiva sobre el salto al ser humano. Yo he leído lo que ha hecho César Nombela, quizás sea la persona española de más prestigio en este campo, y dice que no se ha podido desmentir, que no sea un producto de laboratorio, que hay pruebas de que existe esta célula, este virus, que es compuesto, que es polimórfico, y que tiene aspectos que son, diríamos, casi de fábrica, de laboratorio, y que el murciélago no hace eso. Los murciélagos no sabemos, y no tenemos certeza. La OMS no ha querido mojarse, y los chinos lo han tapado todo lo que han podido, como bien sabemos. Pues no sabemos si es un producto de laboratorio o es un producto del murciélago o de otro animal en los mercados de Wuhan. Miguel Ángel Martínez es profesor de medicina preventiva en la Universidad de Navarra y en la Universidad de Harvard. Es un buen amigo, me dedicó un libro, La sanidad en llamas, que escribió en mayo del 2020, cuando estaban las llamas todavía funcionando. Y ahí dice que el triunfalismo llevó a la tumba a mucha gente durante el verano de la segunda ola. Y que cualquiera que tenga un mínimo de nivel intelectual entiende que ponerse la mascarilla en la playa no sirve para nada. Es decir, ni una cosa ni la otra. Hay que mantener la prudencia y saber superar o vencer los miedos, que lo que hacen es estropear más las cosas. Y ante la coincidencia del COVID y la gripe A de este mes en el que estamos, no hay que alarmarse, hay que prepararse. Decía Jesús Rodríguez Baño, el jefe de infecciosas de Macarena, hace unas semanas. Bueno, pues esta es la necesidad de vivir adecuadamente en esa crisis vital, social, que es la pandemia y que nos afecta a todos, unos de una manera y a otros de otra. Por eso, no olvidar que el coronavirus es una crisis inesperada, larga,
cuyo fin es un túnel con curvas que no se ve la luz. La tiene, sabemos que la tiene, pero no sabemos cuándo y cómo. Que ha provocado grandes cambios en la forma en la que estábamos acostumbrados a vivir. Yo recuerdo en los telediarios me reía cuando veía las imágenes de los países orientales, China y demás, la gente toca mascarilla en los aeropuertos. ¡Qué risa da esto! ¿Esto qué es? Estos tíos están pirados. Y al cabo de 2 meses estábamos nosotros con ella. Y ha cambiado la forma de relacionarse las personas, el modo y el contenido de cómo vemos y pensamos a las demás personas. Y es la pandemia global, amenazante, con una sobreinformación enormemente mal llevada, que ha causado, ha echado leña al fuego y ha perjudicado la cantidad de pacientes que a mí me han dicho, no veo más los telediarios, ya no veo más noticias, ya no veo la prensa. Yo les daba la enhorabuena, me parecía muy bien, y que había que buscar alguna fuente de información más directa, más clara. Desde luego, los que ya nos daban las noticias principales tienen el certificado de que no son muy atendibles. La soledad y la incertidumbre que conlleva la pandemia, pues ha generado un nivel de afectación colectiva muy serio. Hace 3 días, el lunes, mejor dicho, hablé por teléfono con Luis Chioza, con don Luis Chioza, me dio muchos recuerdos para ti, José Ignacio, y me dijo que en octubre piensa venir para acá. Y estábamos muy preocupados de si estaba bien o mal, porque no había manera de contactar con él. Por mail no contestaba, por teléfono no cogía, etcétera. Y ya me dijo que está estupendamente, está escribiendo 2 o 3 nuevos libros. El que tiene más terminado se llama Lo que se ha pensado y no se ha hecho, hay que escribirlo. Ojo, Salvador. Hay que escribirlo. Bueno, pues, y eran cosas muy bonitas, como el nace con un pensamiento elevado y al mismo tiempo con los pies en el suelo. Y que cuando le dije que teníamos esta sesión, me dice, pues dile a los sevillanos y dile a los psicosomáticos andaluces que la herencia más importante que ha dejado el COVID, aparte de los fallecimientos, es la depresión colectiva y duradera que ha sembrado en las personas, en la sociedad mundial. El número de millones de afectados, el número de millones que han fallecido, esto es algo que a todo el mundo le parece que al lado está pasando algo muy importante. Y así lo hemos vivido. Así lo hemos vivido y con esa preocupación, mejor o peor, canalizada. Un artículo impactante. El presidente de la Real Academia de Medicina de Cádiz, profesor, echamos la mano. El profesor Girón, catedrático de Medicina Interna de esa facultad, José Antonio Girón, y el profesor González Infante han escrito este artículo. Impacto de la COVID-19 en el sentir, pensar y hacer de una academia de medicina española. Bueno, al profesor Arana, que es el coordinador de alguna academia de mucho peso, pues si no lo ha llegado a ver en la revista Médicos de Andalucía, que es donde se ha publicado hace unos días, pues ahí está. Y yo lo he traído aquí porque tiene en el abstract, dice, la situación previa de autocomplacencia ha sido abandonada, los déficits han aflorado y la necesidad de un sentimiento de humildad ha prevalecido sobre cualquier otra consideración. El balance es doloroso. Tiene sumandos positivos, sumandos negativos, y el más positivo para nosotros es que estamos vivos y bien. El negativo es
lo que ha ocurrido alrededor, incluso en nuestras propias vidas, porque esos compañeros, amigos, etcétera, que han estado 1 o 2 meses en una UCI, boca abajo y con respirador, etcétera, ese es un drama que deja esas huellas. Y cita en este artículo una frase del libro La relación médico-enfermo de don Pedro Langentralgo, en que hay un capítulo que el autor ha querido destacar mediante el llamativo y significativo título Momento ético-religioso de la relación médica, en el que implícitamente se aporta el valor de la compasión del sanitario hacia su paciente, destacándose como estado afectivo previo a esta acción como un sentimiento ambivalente. Decía el otro día Diego Gracia que el médico se resiste a hacerse cargo del sufrimiento del paciente. No quiere, se resiste. Y yo diría que cada vez más, con la medicina tecnificada que tenemos ahora mismo, y que está en auge, cada vez el médico lo que quiere es mandarle placas, mandarle análisis, que le hagan exploraciones, que vaya a tal especialista, al otro, y decir, esto no es de lo mío. Esto no entra dentro de mi especialidad. Eso ya existía cuando yo acabé la carrera, ya hace bastantes años, y lo viví y me extrañó, pero era una tónica que se estaba imponiendo. Eso no lo hacían los médicos de cabecera, ni los médicos de familia generales y los especialistas de cualquier cosa. Eso se ha ido emitiendo con el mayor conocimiento general, pero al mismo tiempo un aumento de lo específico mucho más fuerte. ¿Y qué tal la evolución de la pandemia? Pues incertidumbre, es muy incierta, incluso ahora que estamos bastante más tranquilos, porque hay un desconocimiento del proceso, la novedad, la gravedad que entraña en algunos casos, el pánico que despierta, el diagnóstico diferencial ante cada caso clínico para saber qué órganos están afectados. Es de una polivalencia infinita. Si se afecta al sistema nervioso, si afecta a la piel, si afecta al riñón, porque afecta a cualquier cosa, menos a la gente como don Francisco que está ahí entrando, que no le afecta nada. Es universal. El polimorfismo, las mutaciones, las complicaciones, la amplitud del campo clínico afectado, la implicación en la salud mental, que es muy seria y que la tienen pues en orden del 10-15% de las personas afectadas con virus. Y esta libertad que tenemos habitualmente se nos escapa. Esta libertad de la que gozamos como los pájaros en el aire se nos viene abajo y empezamos a tener limitaciones no solamente de los montes que hay alrededor, sino de otros muchos factores que nos van marcando límites, cordones rojos, o como queramos llamarlo. Por eso es una llamada a que existe una colaboración y una relación entre médicos, psiquiatras, psicólogos, familia, amigos, vecinos, todo aquel, como saldrá luego, todo aquel que pueda prestarnos una ayuda, una luz, es bueno para contar con él. ¿Y el pronóstico? ¿Terminará algún día esta pandemia? ¿Habrá una reposición? ¿Habrá más pandemias? Sí, lo dicen todos los expertos. Habrá más pandemias, por ejemplo, de gripe A. Luego nos ha sorprendido el virus de la viruela del mono. Hay 60 casos en España y están ahí tratando. Dicen que vamos tarde en cuanto a vacunas en nuestro país. Y la pandemia de la obesidad, o la de los trastornos de conducta alimentaria, y la hipertrofia del sí mismo, que es mucho más seria y mucho más trascendente en la vida de todos nosotros y sobre todo de nuestra sociedad. Yo escribí un libro llamado El efecto Gioconda, citado José Manuel, en el que se dice que existe una necesidad de aprender de la mirada ajena. En esa convivencia, esta tarde se me ha ocurrido
que la mascarilla no evita la mirada ajena, ni la propia, evita otras cosas, o impide, mejor dicho. Pero es todo un arte y una riqueza, ese saber mirar y ese saberse mirar, dejar mirar. Y por eso hay que saber aprender a mirar y enseñar a mirar. Y eso es un modo de relación, de aprendizaje, de amor transmitido en nuestras relaciones ordinarias que es muy interesante. ¿Y cuáles son las incógnitas actuales? Esto es más que una muestra, pero las secuelas más o menos persistentes, estamos descubriéndolas. ¿Y cuánto duran? ¿Y cuándo tardan en aparecer después de que se haya acabado la infección manifestada? Pues son secuelas en todos, pero en todos, y sin saber cuánto es la duración. Esa es la incertidumbre que hasta cierto punto mejor no saberla, porque no nos va a ahorrar el saber que vamos a tener una polineuritis, o vamos a tener una astenia, o una tos, o lo que sea, ya se irá viendo. Y los líos de las vacunas, los tipos, los plazos, la eficacia, las complicaciones, la transmisión, y respecto a lo anterior, aquí tienen ustedes esta declaración de Yolanda Pacheco, experta en vacuna e inmunología del Instituto de Biomedicina de Sevilla, el IBI, está ahí en Virgen del Rocío. Pues las vacunas intranasales son las únicas que evitan la transmisión del virus. Son unas vacunas que inmunizan, que hacen barrera en las mucosas nasales y nasofaríngeas. Y son las únicas que pueden poner la barrera, es como la mascarilla, pero de incorporación profunda e interior. Pero poco desconocido porque ha llegado ya bastante al final. ¿Y por qué existe, nos preguntamos, esa gran diferencia en el contagio y en la gravedad de unas personas a otras? Pues muy recientemente, en estos últimos meses, se ha publicado que en Estados Unidos, en una de las universidades, que hay 11 genes que protegen del COVID. Que hay 11 genes que son los que regulan la producción de macrófagos, son los que detienen la infección y vencen a los virus. Eso está por estudiar, es una esperanza, pero es también una incertidumbre. Y las pruebas diagnósticas, los test de antígenos, de anticuerpos, que si la IgM, que si la IgG, que si todo lo que sabemos, ¿no? Eso positivo asintomático, asintomático con negativo. Esta es otra incertidumbre que está ahí. ¿Quién es experto en demostrar estas cosas? Experimentos populares. La Semana Santa y la Feria han sido 2 experimentos en Sevilla maravillosos. Maravillosos porque más masificación que el primer día de feria, que lo diga o sea, que tuve el pescadito. Pues tremendo. Las riadas de gente, bueno, pues ha subido un poquito, pero se ha puesto muy poca gente, por ejemplo. He tenido esa suerte de vivir eso. Y en la Semana Santa igual. Yo fui a Madrid el 20 de mayo a unas cosas de la Sociedad Española de Psicosomática. Y la conferencia que he dicho antes. En el AVE, todo el mundo llevaba mascarilla, pero 50% la llevaban con rebaja. Y ya en la estación, en Atocha y tal, ya ahí ya se diluía. En Madrid, en cambio, por ejemplo, yo me pasé por el Retiro y en el Retiro era curioso, pues había cantidad de extranjeros y nacionales, pero con mascarilla todo el mundo, en torno al estanque del Retiro. Y ya como fue uno de los compañeros, catedrático y hombre ilustre, pues apareció con unos guantes de plástico, guantes transparentes de plástico por el virus del mono. Pues por eso decía que no, que él no tocaba, asistió a una junta que había allí sobre los estatutos, pero iba con sus plásticos, y no llevaba la mano, miraba muy atentamente como la Gioconda. Y para esto
Quizá sería importante, como nos enseña este pájaro, ¿y para qué me vale todo esto? ¿Para qué me vale todo esto que estamos diciendo y haciendo? Pues mira, para que sepamos abrir el corazón. ¿Qué remedio mejor para esto que estamos hablando que saber abrir el corazón? Lo dicen al menos que Shakespeare. Se debe dejar que hable el dolor, porque la pena que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Yo he escrito esto decenas de veces, lo he explicado, lo he citado de cientos de veces. Y es así. Y eso lo tenemos que aprender y ejecutar y ejercitar y dejarnos de pudores así tontos. Hay que superar los sesgos, porque la pandemia nos pone en situación de ver con un sesgo perceptivo y con un sesgo atributivo que nos dan imágenes falsas. Y las actuaciones, el miedo que pasamos, las imprudencias que cometemos, etcétera, que pueden ser de banalización o de exceso de consideración valorativa. Necesidad de corregir esos sesgos. Saber aterrizar en la pandemia. Así le llamé a un artículo que salió en ABC, yo escribí hace un año, aterrizar en la pandemia. No aterrizar en picado, ni tampoco quedarnos dando vueltas por ahí. Saber cómo está la pista y las circunstancias. Es lo que sucede con los sesgos en el enamoramiento o en el desamor. En el enamoramiento solo los sesgos nos hacen ver lo positivo y se nos borra lo negativo. En cambio, en el desamor, en la crisis amorosa, lo que vemos es lo negativo y se ciega, se niega, se nubla lo que haya de positivo en esa relación. Pues que hagamos de la pandemia. Y ahora sale el PAIME, cuyo presidente o director del PAIME en Sevilla, en este colegio médico, es José Ignacio del Pino, pues en una reunión que hubo el otro día, decía que hay que enseñar a los médicos a ser fuertes y prudentes para batallar esta lucha que tenemos por delante. Hay que saber gestionar el estrés del médico que ha hecho un daño terrible. O sea, terrible. Al médico lo que más le ha afectado es el estrés de ver muerte tras muerte, tras muerte, enfermedad, familias que ven cadáveres, etcétera, por una parte, y en segundo lugar, el que eran vehículos para contagiar a su familia, y se moría un hijo, o su padre, o quien sea, como consecuencia de que él estaba atendiendo, mientras los demás estábamos en casa aislados, etcétera. Y en el mismo sentido de lo que decía el nombre de Shakespeare, el propio conocimiento es necesario. El sujeto que vive esto es la persona que somos, no otra persona. La persona encarnada en Pepe, Juan o María. Y por eso hay que conocerse mejor. Decía un famoso, cuánto sabe de casi todo y qué poco sabe de sí mismo. Pero hay que estar en sociedad, hay que seguir viviendo en sociedad, contando con la oportuna apertura saludable, pero con comunicación, que no debe faltar, y no solo online, esponjamiento, petición de consejos, arrimarse a quien sabe y puede ayudarnos, y con la adaptabilidad oportuna. La adaptabilidad necesaria para vencer la frustración. Dice alguien ha dicho, que la soberbia es el principal factor entre los factores personales depresógenos. La mayoría de las depresiones tienen una parte que es de inconformismo, de rebeldía, y no es la causa, pero sí es un factor colaborador de primera, y lógicamente, como consecuencia, la humildad es el factor que más puede ayudar a salir de estos laberintos. Milton Erickson decía, to desire gently. Hay que saber desear suavemente, evitar esa impulsividad
de lo agresivo y de lo empeñativo, suelo llamar yo. Termino yo. Evitemos el contagio de la falta de solidaridad, que es un virus que siempre va a estar con nosotros, creando riesgos. En estos tiempos de incertidumbre es de vital importancia cuidarse y cuidarnos en primera persona plural. Y saber que la prevención la hacemos entre todos, como en la diapositiva de los pájaros. Y luego, espacio para el diálogo. En cuanto termine el doctor González Infante, nos ponemos a charlar. Vayan ustedes preparando las preguntas, porque esta vez hemos dado tiempo suficiente, no como cuando actuó Marita, que la cercenamos en su capacidad dialógica, pero esta vez lo hemos vacunado. Muchas gracias y adelante, José Manuel. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a procurar ser lo más breve posible. Por eso voy a intentar resumir. Nos habíamos quedado en que uno de los factores importantes era lo somático en su impacto sobre lo espiritual del ser humano. Era un poco la ambición. Sería tanto como plantearse lo siguiente. Cuando intentamos analizar, por ejemplo, el problema de la repercusión de lo psicológico o de lo sociológico sobre el incremento o producción de la enfermedad, hay que ver cómo está el sustrato correspondiente. En este caso vamos a intentar hacer lo mismo. Ver el sustrato. ¿Cuál es el sustrato? La sociedad. ¿Qué tipo de características a nivel axiológica tiene la sociedad actual en la que vivimos? Pues tienen, como ustedes saben muy bien, características realmente bastante negativas. Así, por ejemplo, hay un predominio fundamental de la razón instrumental. Razón instrumental que lo que busca es la utilidad. Lo importante es lo útil. Tenemos un caso absolutamente clarísimo ahora mismo que vemos en televisión todos los días. Yo acabo de verlo hace un rato, lo vi, en el que se planteaba realmente esta acción puramente administrativa en función de lo técnico, que merece la pena. Merece la pena hacer ciertas cosas por la sociedad, por lo cual saltemos la legalidad. Es decir, que la ley pasa a un segundo plano cuando lo importante es la utilidad de lo que hay que conseguir. Esto es un dato que estamos viviendo, que lo vivimos en las alturas que nos dirigen y que hemos visto precisamente hace muy poquito, donde se resulta que eso se está produciendo y se está dando. Hay ese factor instrumental como elemento básico. Pero también en nuestra sociedad actual lo que se produce es un predominio fundamental de tener sobre el ser. Es mucho más importante dominar cosas, tener dinero, ganar cosas, mantenerse en un cierto estado, que mantener un ser personal con una trayectoria determinada o correctora. También nos encontramos con que el pensamiento fáustico está dominando al hombre de hoy de una forma extraordinaria. Este es un sustrato que tenemos en el plano axiológico. Nos encontramos incluso con que el narcisismo es un predominio fundamental en nuestra sociedad a todos los niveles, a nivel individual y a niveles colectivos, a nivel de la superioridad y a nivel del más bajo de nosotros. ¿Qué sustrato tenemos sobre el que va a tener un impacto precisamente un mundo vivenciado tan dramático y terrible como es precisamente el hecho de la COVID-19? ¿Cómo impacta esa sociedad? ¿Cómo responde esa sociedad? Mi pensamiento era que la sociedad iba a producir una modificación de los valores. Que realmente si lo que existe en la sociedad es una jerarquización de los valores, donde había valores de una trascendencia que han pasado a un segundo, tercero, quinto o sexto plano, se iban a volver a colocar en sus planos anteriores. No, claro que eso se haya producido. Por tanto, desde la perspectiva axiológica ha habido pocos cambios. Pero lo que sí ha habido es algo que ha trascendido grandemente en relación a los tres factores a los que hacíamos referencia en el título de nuestra intervención. Cómo se ha producido la acción de la COVID-19 sobre el sufrir de la humanidad, sobre lo que decíamos que era el sentir de la humanidad.
¿Cómo ha repercutido sobre el sentimiento de la humanidad? Sufriendo, provocando un alto sufrimiento. Y este alto sufrimiento tiene como tres dimensiones elementales y muy fundamentales. Una dimensión que es la puramente somática, representada por el dolor. Pero hay una segunda dimensión, representada por lo psicológico, que ha trascendido provocando ¿qué? Provocando miedo, angustia, tristeza, etc. Y hay una tercera dimensión, la dimensión precisamente de lo espiritual, de lo básico. En este caso sería la dimensión noética del sufrimiento. ¿Y cuál es la función básica noética del sufrimiento? La pérdida del sentido. La pérdida ya no tiene ningún sentido. ¿Dónde va mi vida? ¿Dónde puedo progresar en función de este sufrimiento profundo que tengo y que no puedo vencer? Esta enfermedad terrible que está dominando realmente las capas ínfimas, capas superiores de nuestro contexto social. Eso es lo que está ocurriendo a nivel del sufrimiento, pero también a nivel, concretamente, decíamos, del pensar. ¿Qué ocurre en el pensamiento? ¿Qué ha ocurrido en la forma de pensar de la sociedad? Ha habido realmente una pérdida de la capacidad de invulnerabilidad del ser humano. Nos creíamos más o menos invulnerables, con una capacidad extraordinaria. La ciencia lo dominaba todo y lo podía conseguir prácticamente casi todo. Y sin embargo, de pronto vemos que la ciencia es incapaz, porque desconoce realmente ese macrotrauma que estamos viviendo. Y aparece una pérdida de la vulnerabilidad. La pérdida de la vulnerabilidad conduce al sufrimiento también y conduce, lógicamente, a la aparición de tristeza y otra serie de síntomas. Por tanto, esas alteraciones a nivel de la patología mental fundamentalmente. Pero hay algo más. Hablamos también, había una repercusión en el hacer de la sociedad. El hacer se ha visto modificado fundamentalmente mediante la impulsividad. Ha habido un cambio radical en el contexto de lo impulsivo. ¿Y cómo se ha producido ese cambio en la impulsividad? Vamos a verlo con mucha claridad, para que ustedes lo vean con facilidad. Esta pérdida de la impulsividad ha conducido a un descontrol de la propia capacidad de dominio del ser humano sobre sí mismo. Y esto que ha conducido fundamentalmente, en que se ha reflejado de una forma dramática y de una forma que por otra parte ha movilizado a toda la sociedad, la está movilizando en el momento actual. Se están haciendo incluso intentos de modificar la acción asistencial en el contexto de la salud mental. ¿Saben por qué? Porque el año pasado 13 personas se suicidaban al día. ¿Saben por qué también? Porque prácticamente 3.500 y pico de personas se suicidaron que eran hombres y 1.000 y pico eran mujeres. El doble de hombres se suicidan que mujeres. Ha ocurrido realmente una pérdida del control en base concretamente a un llevarse a una situación de finalidad que conduce a la muerte, conduce a un incremento notable en el número de situaciones dramáticas como son las suicidas. En definitiva, cuando una sociedad no tiene una estructura suficiente, o no cuenta realmente con valores suficientes frente a la adversidad, frente a lo dramático del macrotrauma producido, va a tener muchos mecanismos de defensa. Se agarrará a mecanismos defensivos prácticamente los científicos, pero va a perder realmente ese contenido básico que es el sentido de la propia existencia. Cuando perdemos el sentido de la existencia es cuando aparece la depresión, es cuando aparece la angustia, es cuando de alguna forma no tenemos ya razón ninguna para estar, porque no tenemos sentido en nuestra dinámica existencial, y entonces nos suicidamos. Lamentablemente, esta situación hay que tenerla muy en cuenta y, por supuesto, no solamente intentar hacer magníficas vacunas que yo creo que estoy aquí con ustedes precisamente porque me vacuné triplemente, porque posiblemente habría muchos que no podríamos estar quizás a mi edad. Por tanto, honrado por el vivir en una sociedad como la que vivimos, que nos ha permitido realmente conseguir muchas cosas, entre ellas conseguir precisamente la salud,
en función de la vacunación. Pero no nos quedemos exclusivamente en ese nivel. No nos quedemos exclusivamente en el nivel de conocimiento epidemiológico muy correcto, muy exacto del virus, de saber que el virus se replica de alguna manera y cambia y modifica su genética para producir determinado tipo de cambios, porque ante eso estamos perfectamente protegidos, nos podemos defender bien. Tengamos mucho más en cuenta esa pérdida de valores que puede conducir realmente a que perdamos el sentido de nuestra propia actividad asistencial y nos conduzca a la aparición no ya de problemas de tipo somático, pero sí de problemas psíquicos de una enorme relevancia. Esto era lo que quería matizar y con esto terminar. Tenía unas diapositivas, pero voy a suprimirlas en aras precisamente de la brevedad y que ustedes puedan intervenir cuando quieran posteriormente a mi intervención. Muchas gracias. Bueno, pues entienden ahora lo que les decía del entusiasmo. Ya lo ven, cómo transmiten conocimientos, pasión y sobre todo, pues yo creo que han abierto la posibilidad de que intervengamos, ¿no? Tenemos tiempo, ya que hemos venido hoy prontito a las 7, pues cuando quieran, pues simplemente levantan la mano y hacen preguntas y aquí los doctores González Infante y Álvarez Romero seguro que estarán encantados de poder aclarar, matizar, completar o lo que sea. Ahí va, doctora Álvarez. Yo quería, en primer lugar, felicitar a los dos ponentes, porque ha sido fabulosa vuestras intervenciones. Y en segundo lugar, preguntaros que ya que la pandemia ha influido tanto en la gente, ¿cómo ha afectado a las personas mayores? ¿Y cómo podríamos ayudar a esas personas mayores? Me preocupa el tema. Sí. Hombre, las personas mayores frente a la pandemia lo que se encuentran es en una situación de debilidad. Cuando estábamos hablando del impacto de lo biológico, en este caso, si yo tengo una enfermedad previa, una diabetes, tengo un problema pulmonar grave o tengo cualquier otro tipo de patología, la aparición de la enfermedad, la aparición de la COVID, lo que va a determinar es un debilitamiento mucho mayor y, por tanto, favorecer el que el individuo pueda morir más fácilmente. Por eso, precisamente, se ha tenido muy en cuenta, y eso es algo que desde la perspectiva de lo mayor que yo ya soy, tengo que agradecer a la sociedad en la que vivo y a la gente joven con la que vivo, que han sido una enorme generosidad para vacunar precisamente a los mayores en primera instancia y prácticamente en este momento las personas que tenemos ya 80 años, como es mi caso, resulta que está con la triple vacuna y posiblemente protegido frente a la aparición de la enfermedad. Por tanto, eso se ha hecho y se ha hecho muy bien, de alguna manera. Pero tenemos que hacer otra cosa más que en relación con los mayores. Cuando se hizo el confinamiento, aquello planteó un problema terrible y dio lugar realmente a algo tremendo y trascendente, que fue precisamente un incremento de la patología mental, de alguna manera. Se estaba recurriendo a una situación que era una situación que se venía produciendo en siglos. Siempre que ha habido una pandemia ha habido confinamiento. Y entonces estamos en el siglo XXI, pero resultaba que había que confinarse exactamente igual que si estuviéramos en el siglo XIX o en el siglo XV. Es una situación tremenda, habría que planteársela. Porque ¿qué implica el confinamiento? El confinamiento lo que implicaba era la puesta en marcha de un mecanismo defensivo del yo que tenemos todos los seres humanos, que es precisamente el que Kretschmer describía con el nombre de hacerse el muerto. Lo que ocurre en los animales, cuando, por ejemplo, un cazador va con su escopeta por el campo y de pronto una perdiz se achanta, se hace la muerta, se queda absolutamente quieta y el cazador pasa por encima y no ocurre nada. Ante el miedo a la COVID, hemos tenido una reacción biológica casi adscrita al terreno de lo que Kretschmer describió
como sentimiento de confinamiento, pero sentimiento de confinamiento para nosotros mismos. Entonces eso sí que lo veo mal, eso no ha sido lo adecuado, y mucho más en la persona anciana, porque la persona anciana requiere mucho más contacto, un mecanismo de interacción con los demás. Entonces el aislamiento llevado a situaciones extremas, personas que vivían solas, que tenían 80 o 90 años, personas que vivían con su marido, o mujeres y hombres con 80 o 85 años, que de pronto los confinaban y se quedaban. ¿Qué hacían esas personas en esa situación? La situación era profundamente dramática. Yo creo que había que adoptar actitudes de mayor comprensión, aunque ya digo, también tengo que agradecer la comprensión que la sociedad en general en la que vivimos, la sociedad occidental, ha tenido con respecto a sus mayores, que no ha sido tan mala. No sé si te contesto. Yo añadiría la importancia que ha tenido el hecho de despedirse en soledad de la vida y el hecho de ver que eso podía ocurrir, O sea, el temor a que me coja en una residencia de mayores y solo, o sea, y tan solo los demás están igual y el personal daba mínimos. Y las familias lo único que recibían es 1 minuto al día o 2 minutos al día, decir, mire, parece que va mejor. Había que cambiarle el respirador. No sé qué, o sea, una medida muy lejana. Entonces, todo eso en la familia ha sembrado dolor y a las personas les ha hecho sufrir tremendamente ante ese riesgo de irse sin una mano que le coge la mano, y una mirada y un corazón abierto al amparo. El profesor Cano creo que quería... Sí, en primer lugar, felicitar a la mesa. ¿Se me oye bien? Sí, sí. En primer lugar, felicitar a la mesa por atreverse con semejante tema tan complejo. Y quería hacer un par de preguntas muy específicas. Dándole vueltas, es a la mesa, La pregunta es a los tres. En su opinión, ¿hay más psicopatología común y corriente, es decir, a nivel psicológico? ¿O hay más problemas en ese otro nivel de sentido y de trascendencia, en el nivel existencial? Esa es una. Y por otra parte, también le preguntaría por su opinión, tanto profesional como de ciudadano que están en el mundo, acerca de si se observa, a pesar de que el profesor José Manuel González Infante hablaba de que no había observado el esperable cambio de valores que tendría que ocurrir en una situación pandémica, si les parece que hay casos de crecimiento postraumático tras pasar esta pandemia. Gracias. Empezando por lo último que planteaba, que incremento del estrés postraumático terrible. Crecimiento postraumático. Crecimiento postraumático. No te he entendido bien. Crecimiento postraumático. Es un término que acaba de inventar. Es un término que acaba de Me refiero a no te entiendo. Hay personas, el crecimiento postraumático se produce cuando la persona crece. Perfecto. Perfecto. Sí. Y se hace mejor. Toca directamente con la cuestión de... Es lo que decía como incremento del nivel axiológico en la persona. No lo he observado. Lamentablemente. Eso era lo que para mí ha resultado enormemente trágico. Pensar que realmente iba a haber frente a la acción traumática o macrotraumática la vivencia, iba a haber una reacción de la humanidad adaptada a la situación y por supuesto en un crecimiento de su capacidad, lo que tú estás planteando bien, yo no lo he visto. Lamentablemente lo echo mucho de menos. Precisamente es el cambio de los niveles axiológicos que no he visto que se haya profundizado en ellos. Por eso insisto en que debe intentar atenderse y analizarse con mucho más detenimiento. Porque lo otro, lo que te entendí, mal te entendí, que fue lo del estrés postraumático. El estrés postraumático se ha producido precisamente en el contexto sanitario.
Y se ha producido precisamente por esa doble acción del sanitario. No quiero contagiarme, pues si me contagio, contagio a mi familia y a los demás, pero a veces tengo que darme a mi enfermo, sea como sea y tal. Esa acción ambivalente que se describía, que había hablado, yo lo he descrito en un trabajo, Laín Entralgo, diciendo que había una actitud de ambivalencia. Efectivamente, hay un conflicto de atracción-evitación que se ha producido en el sanitario de una forma tremenda. Y ha tenido ganas, tengo que salvar esta vida o tengo que ayudar, pero a la vez tengo que tener mucho cuidado en no contagiarme, porque además voy a contagiar a los demás, voy a contagiar a mi familia. Esa situación dramática que se ha producido ha dado lugar a un incremento en el estrés postraumático y en el estrés agudo en una forma general en todo el personal sanitario, al que lógicamente le que tenemos que tener un extraordinario agradecimiento. Menos aplausos y más realmente acción directa sobre ese personal que ha dado todo lo de sí mismo, haciendo un esfuerzo incluso en situaciones auténticamente de conflicto. Me parece enormemente importante, pero lamentablemente no hay un crecimiento en el sentido del nivel de los valores. Lamentablemente no, lo seguimos viendo y lo vemos en la televisión todos los días. Después de lo que hemos pasado, uno se plantea y dice, pero ¿cómo podemos estar viviendo esta situación? ¿Cómo podemos tener una razón instrumental que nos domine día a día? Es absolutamente inconcebible y sin embargo se está produciendo. Por tanto, le queda a uno la duda, ¿a dónde va la humanidad? Yo incluso cuando me encontré con que terminado esto, aparecía una guerra, y la situación era terrible. De modo que todavía no hemos salido de la pandemia y nos metemos en una guerra. Estamos en la situación semiapocalíptica. Estamos pasando de haber tenido una epidemia brutal a una situación en la que tenemos guerra, que estamos teniendo un pensamiento de muerte, fundamentalmente. Es algo dramático cuando se analiza con un cierto detenimiento. Eso es una cierta frustración que uno experimenta al investigar el problema y al introducirse un poco en él. Así que te agradezco mucho tu intervención. Te pido disculpas por no haberte entendido, pero el problema es que mis 80 también se reflejan en el oído. No digas. Yo he sido testigo de esta reacción de José Manuel y junto a la admiración de ese crecimiento de la compasión del género humano con el afectado, se encuentra con la sorpresa de que hay guerrilleros, que hay ladrones, bandoleros en la vida, con el tema de la guerra de Ucrania como representante principal. Y luego quería, como ha preguntado el profesor Cano, que se dirija a la mesa. Yo creo que José Ignacio sí que tiene la experiencia, tanto profesional como en el terreno médico, acerca de esa afectación psicopatológica general o específica, etcétera. Vale, yo puedo decir pues lo que a mí me ha venido, o por lo menos lo que yo he detectado. Yo no he detectado cosas nuevas dentro de lo que serían los pacientes, sino simplemente pues cada uno, digamos, agrava lo suyo, ¿no? Pues el pastor sueña con ovejas y el mecánico con tuercas. Entonces cada uno pues se agrava lo que traiga. Con respecto a lo de la parte no ética, ¿no? Yo sí que creo pero que verdaderamente es lo que hay detrás de todo. Pero claro, para ir al médico de cabecera tienes que tener fiebre o tos. Para ir al psiquiatra tienes que tener, o al psicólogo tienes que tener ansiedad o depresión. Entonces, y claro, y al cura ya no va nadie. Pues entonces está la cosa que serían los que... Sí que pienso que detrás de todo, de cualquier... Somos los que estamos aquí primariamente psicosomáticos, ¿no? Pero sí que creo que hay un problema no ético grande, que es que cuando la persona pierde la sensación de tener las riendas de su vida, es cuando aparecen los trastornos. Entonces, claro, lo explica muy bien el profesor González Infante, pues está claro que esto ha sido una patada a nuestro sentimiento de invulnerabilidad, que por cierto, hay gente y a él le encanta la historia, que dice que el siglo XXI está repitiendo exactamente el modelo del siglo XX. Empezó con una epidemia, una pandemia, que era la gripe española, siguió con la Primera Guerra Mundial. Bueno, esperemos que no se repita del todo, ¿vale? En fin, no sé si eso responde
Muy bien, alguien quería. Ah, sí. Quería preguntar o hacer una reflexión en el sentido de si este estudio, por decir así, que se está haciendo sobre los efectos de la pandemia en distintos niveles y tal, si tiene una dimensión referente a la población futura, a la población infantil, que también la ha sufrido, y no solo su reclusión, por decir así, su aislamiento, sino cómo lo han vivido sus padres en familia. Es decir, sobre la familia actual, matrimonios jóvenes que se han tenido que recluir con 3, 4 chiquillos en casa tiempo y tiempo, más luego los profesores que también lo han sufrido y los van a tener después. Eso, ¿cómo se puede sentir aceptada ese segmento de la sociedad? Que es el futuro, porque los mayores, como decía Ana María, es un segmento actual, pero luego viene la pandemia repetida en años posteriores. Pues se ha estudiado mucho la afectación en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, sector que ha quitado. Y ha habido un aumento de la patología, sobre todo ansiedad y depresión, con cifras, no las tengo ahora mismo, pero las he leído, de crecimiento notable, de porcentaje de atención a pacientes. Y luego también el incremento de las adicciones. Las adicciones por sustancias y las adicciones sin sustancias, o comportamentales. En ese sentido también ha crecido mucho. Y luego ha dependido del ambiente. El ambiente en el que se ha desarrollado familiar, ha habido familias o sectores que han tenido una gran facilidad y han incrementado pues la buena lucha en la crisis, y otras que no lo han sabido hacer. Yo diría que en la mayor parte ha habido sufrimiento. Y así como se estaban juntos más tiempo, y ha habido familias, yo conozco algunas que han montado un circo en su casa prácticamente. O sea, han hecho un plan de una convivencia colectiva como si fueran a la playa o a un turismo rural. Pero en otros casos no. Hay el aburrimiento, la pérdida de sentido y el bajón muy notable, muy notorio. Bien. Había por ahí una pregunta, ¿o tú querías decir algo? No, yo quería ahondar un poco más en la contestación. Tiene usted absolutamente la razón al hacer el planteamiento, porque mire, las formas que tenemos de aprender y como aprenden los niños, lo hacen por 2 vías fundamentalmente. Una vía es la imitación y otra vía es la identificación. Si resulta que los padres, a los que el niño se identifica para aprender de ellos, o de los que imita su conducta, mantienen unos comportamientos que son inadecuados e incorrectos, es evidente que el aprendizaje que va a hacer el niño va a ser también bastante negativo. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, sí le diría que un factor que ha influido tremendamente en el sentido de incremento ha sido el número de suicidios infantos juveniles, que se ha incrementado también notablemente y de una forma alarmante. Y por tanto, todos esos son factores negativos que han podido incidir como factor de incidencia de la COVID-19 sobre nuestra población. Por cierto, la forma en que ha reaccionado la sociedad, aunque la vemos un poco dura, yo creo que es la más correcta, porque si hubiera, en vez de reaccionar como ha reaccionado, o como los resultados que hemos tenido, hubiera entrado en un aspecto de desesperación, pues hubiera acabado esto en el fin del mundo. O sea que a pesar de la brutalidad de cómo se ha reaccionado la sociedad, yo creo que el problema es que hay que aprender a vivir con el COVID. Mientras no sepamos vivir con él, estaremos en la misma situación. Pero es algo que lo vamos a tener. Y yo creo que se ha exagerado algo. Y se ha planteado de una forma que
que no se debía de haber alarmado tanto. Porque uno de los problemas que creo que hemos tenido es la alarma general que se ha vivido. Ha sido una alarma general para todo el mundo. Eso no tiene credibilidad. Ha habido... hemos comprobado en nuestras propias carnes que esto se vuelve otra vez ciclo. Lo vulnerable que somos, eso es lo que hemos comprobado. Lo vulnerable que somos. Y eso nos ha aterrado. Precisamente no tanto la COVID como el terror que nos provocaba el hecho de la vulnerabilidad. ¿Sí? Es que necesitamos, yo hice un trabajo con un artículo en el que decía, ustedes recuerdan, que los grandes generales romanos, cuando le daban un triunfo, iban en su carro montado creyéndose que eran auténticos dioses. Entonces siempre le ponían, el pueblo romano, que fue siempre bastante inteligente en casi todo, salvo quizás en lo excesivamente guerreros que fueron en todo momento, les ponía un señor detrás que le ibas diciendo, memento moris, recuerda que has de morir. Eso nos hacía falta que nos dijeran a nosotros. Yo pensé que eso era lo que nos había dicho la COVID. Y pensé que en función de eso se nos iban a bajar los humos un poquito. Pues no, señor, no se nos han bajado los humos. Así es que posiblemente algún otro tipo de tema debe estar produciéndose. A mí eso es lo que me ha producido más pánico. Porque realmente la reacción que ha habido frente a la COVID no ha sido la acción de la COVID propiamente, sino la acción del ser humano frente a la vivencia que ha tenido de la COVID. Por eso cuando se ha exagerado mucho, se ha vivido dramáticamente, mucho peor. Cuando se nos encerró a todo el mundo de una forma absoluta, increíble, estamos volviendo a regresar a etapas incluso de desarrollo biológico profundo, como el que hablaba antes de lo cresmeriano, a lo que he hecho referencia también en otro artículo anterior. Bueno, yo creo que lleva mucha razón, se ha dramatizado excesivamente, pero los seres humanos hemos conseguido vencerlo, porque realmente está venciéndose el virus. Posiblemente llegaremos a una situación en la que sea una gripe más. Bueno, cuando sea gripado el tema, tendremos el miedo que tenemos a la gripe, pero los que tenemos 80 años tenemos que tener teniendo el mismo miedo a la COVID que la que tenemos a la gripe, porque resulta que tanto uno como otro nos puede destruir en un momento determinado cuando nuestro estado de salud no sea el adecuado. Y entonces lo que se produce es una potenciación de efectos que nos pueden conducir realmente a algo. Por tanto, habrá que mantener una situación de entente con la situación que vivimos. Y yo creo que para eso es fundamental lo que sería el sentido del existir. Cuando tenemos un sentido para estar, cuando tenemos una razón de ser, evidentemente podemos vivir de una manera distinta y posiblemente recibamos la muerte de una manera también diferente. Yo por lo menos es lo que esperaría para mí. Debemos ser conscientes que morir tenemos que morir. Por supuesto, pero hay que saber aceptarlo y ver cómo se viene. No, había antes otra pregunta. Sí. Bueno, en primer lugar, me quería sumar a la felicitación que se ha dirigido a los ponentes, porque yo no te oigo bien. que me quería en primer lugar sumar a la felicitación que se ha dirigido antes a los ponentes, porque realmente creo que han hecho ustedes un retrato muy completo de este gran acontecimiento que hemos vivido y que estamos todavía viviendo. Y luego quería pedirles una ulterior reflexión, porque ha aparecido en los dos discursos sobre lo que ha llamado el doctor Álvarez un sentimiento de humildad prevaleciente, y el doctor González Infante se refirió a un macrotrauma, pero yo querría que contemplar ambas realidades desde el punto de vista de la ciencia médica, porque yo creo que de alguna manera ha sido afectada también por la pandemia. Quizá para el que lo ve desde fuera como yo, ¿no? que soy ajeno a esta disciplina, pues aunque relativamente consciente de la complejidad a la que se enfrentan ustedes como médicos, ¿no? Como científicos, pues tenemos una visión algo más idealizada, lo que seguramente no ustedes que viven el día a día.
Pero al público lego, digo, nos ha sorprendido un poco esa polivalencia a la que se han referido antes, ¿no? Esa falta de reglas, ¿no? Esa incertidumbre de los propios científicos, ¿no? Que son los que están en primera línea enfrentándose a este desafío, ¿no? Entonces, me gustaría que hicieran alguna reflexión sobre si realmente este sentimiento de humildad y este trauma han sentido ustedes que ha llegado a su propia ciencia, ¿no? Como consecuencia de decir, la envergadura que ha tenido esta crisis. Pues... Cuando hablamos de macrotrauma y de vivencia, me estoy refiriendo a un mundo que, en resumen, se lo diría de la siguiente manera. Todos tenemos vivencia, todos experimentamos acontecimientos vitales que nos repercuten. Sin embargo, la vivencia es algo muy particular. La vivencia es una experiencia psíquica vivida profundamente por el individuo que suele dejar una cierta huella a nivel de la personalidad. Por tanto, la vivencia es un poco más que una propia experiencia vivida sin otra trascendencia. Por otra parte, la vivencia, cuando hablo de macrotrauma, me refiero que es algo absolutamente inconcebible, algo que está por encima del vivenciar habitual. Lo que nos ocurrió, nos cogió absolutamente desprevenidos y nos dejó achantados, nos dejó en una situación de eso de me voy a aislar y me voy a quedar aquí. Pero el aislamiento llevaba a condicionantes terribles para el propio ser humano. Se cortaba la relación humana fundamental, que es la interrelación personal. Se cortaba radicalmente. Sin atender nada, no podía uno ya salir a la calle, y si salía era comprar y a meterse en casa, era algo terrible, ¿no? Por tanto, pero se estaba produciendo esta reacción, que era una reacción vivencial anormal, se estaba produciendo porque la acción macrotraumática estaba por encima de la propia reacción del individuo y de la sociedad. Por tanto, la sociedad reaccionaba ante el macrotrauma de una forma inadecuada. Bien, era una forma de reacción vivencial anormal, comprensible, porque puede haber otras formas de reacción vivencial anormales. Cuando resulta que no es un macrotrauma, sino que es un trauma muy habitual, pero resulta que el individuo tiene una estructura de personalidad anómala. Entonces se produce una reacción vivencial que se llama caracteriógena, porque el carácter es el que conduce a la aparición de la reacción. Por ejemplo, yo recuerdo, les ponía un ejemplo a mis alumnos, que era tanto en ese tipo de reacción como la reacción que se llama de trasfondo. Es un trasfondo vivencial determinado. Yo decía, un día un alumno llega a clase, los compañeros le dan broma. Le tiran de aquí, le dan una broma y tal. Al día siguiente llega y le siguen dando broma. Pero un buen día le dan una broma y el tío va y le dice un bofetón al individuo que le daba la broma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Por qué ha habido una reacción vivencial profunda frente a una vivencia que era la habitual y que se toleraba perfectamente bien por parte del individuo? ¿A qué se debe? A un trasfondo de la vivencia. Aquel individuo ese día había tenido un problema con sus padres a la hora del desayuno. Le habían hecho una serie de críticas, iba con un mal estado interno. Y así se presentó en la clase. Cuando le dan la broma, la situación vivencial que experimentaba dio lugar a una reacción anormal en una persona que no era anormal en su reacción, que no era el que tenía la reacción caracteriógena, que ese es un neurótico, por ejemplo, que responde de una forma violenta frente a una situación. Esto es lo que tenemos que ver en cuanto la alergia es muy mala. Me produce una sequedad profunda de garganta. Pero eso es lo que vemos y a lo que me refería cuando hablo del macrotrauma y tal. Me estaba refiriendo un poco a esos tipos de reacciones ante las vivencias que se producen, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido los tres tipos. La reacción macrotraumática, que nos dio lugar a muchos a tener reacciones inadecuadas, posiblemente. La reacción del que tenía ya una psicopatía previa que respondió mal. Y los individuos que de otra forma tenían una aptitud vivencial particular en un trasfondo concreto. Pero lo que sí tenemos que valorar
por ejemplo, porque algo que también nos refería el compañero, era, gracias que no lo hemos visto demasiado dramático, era tremendo. Sabían ustedes lo que hacía la gente joven, ¿no? Hacían macro botellones y teniendo un peligro brutal y terrible. Y sin embargo, ¿qué era esa reacción? Esa era una reacción psíquica anormal frente al mundo vivencial, exactamente igual que las otras por terror o por temor, que eran muy valientes. Era una acción contestataria que estaba produciéndose en ese momento por parte de ese mundo joven frente a una situación que no entendían posiblemente suficientemente bien. Y tenían una reacción de contestación para lo que se estaba produciendo. Una reacción que teníamos que intentar encauzarla y comprenderla, lógicamente. Entonces, esto no sé si contesta un poco a lo que me he planteado en función de lo que le he dicho. Por eso lo paso al doctor Álvarez. Simplemente y brevemente el decir que se ha comprobado que muchas de las reacciones de agresión por parte de clientes o gente atendida en la educación y sobre todo en la medicina están condicionadas por el estado por la vivencia que tiene el profesional como consecuencia de la sobrecarga, porque la sanidad ha estado estirada hasta el máximo. Hay cantidad de médicos que se han dado de baja. Hay cantidad de médicos que han dicho que no trabajan más, que buscan la fórmula de quitarse de en medio. Ha habido bajas posiblemente debidas más a la situación que tiene que al proceso que realmente había desde el punto de vista médico. Bueno, pues ese cansancio, ese agotamiento, ese llegar al límite de las propias fuerzas, por lo vivido o por lo no descansado, eso hace que nuestra capacidad de encaje sea como la del estudiante que llegaba a la clase de José Manuel. Con algo que nos decían, saltábamos. Con algo que habíamos saltado, nos respondían o se responde. Ese feedback que se da en la vida. Eso sabiéndolo, se prevé, lógicamente, que siga la fiesta. No, yo solamente voy a apuntar una cosa, ya que se ha nombrado antes el programa de atención integral al médico enfermo, que es el PAIME. Entonces, que por cierto, que el que lo dirige depende de salud mental, pero el director es el doctor Bartolomé Baena. En realidad, yo creo que vamos a tener, soy médico, psiquiatra, pero médico, vamos a tener muchos más enfermos médicos. Lo que no puede ser es que si quieres deprimir a alguien, solamente tienes que hacer dos cosas. Primero, que te acepte un encargo, una encomienda. Atiende bien a los pacientes. Como tenemos vocación de aspirina, allá que vamos todos. Pero luego no le des los medios para poderlo conseguir. Hazle que venga, que vea 50 pacientes en una mañana, no le des tiempo, no le dejes explorar. Esto es una locura. Ya se está viendo que en el MIRA se han quedado sin coger plazas de atención primaria. Es una locura por completo. Si tú quieres atender a los médicos, pues darles los medios, ya que ellos te van a dar el servicio. Creo que esto es una cosa que la sociedad, aprovecho aquí y rompo una lanza, porque estamos en el colegio de médicos, vamos a pensar, o cuidamos a los médicos, vamos a tener que importar médicos de otros países que pueden estar muy bien preparados, pero mi impresión es que la sanidad que teníamos en España era de lujo en comparación con lo que algunas otras cosas están llegando. Preciso de cierro. ¿Quién más quería hablar? ¿Había alguien más aquí? María Ángeles. Que la gente no ha podido más, pero ¿qué políticas sanitarias ha seguido? Una barbaridad, ¿no? Porque si no se reemplaza, si no se reemplaza a la gente que está trabajando en esas condiciones, pues un poco lo que decíamos Ignacio, ¿no? Vamos por un camino completamente equivocado. Entonces, yo creo que habéis expuesto tanta cosa y también que la verdad que está uno abrumado, ¿no? Y a ver, yo quería una cosa por si acaso hay esperanza, ¿no? Porque estoy muy de acuerdo con lo de la frustración, ¿no? Como eje fundamental de una frustración a nivel mundial. O sea,
¿dónde te agarras? Porque dicen, bueno, esto está pasando en China, es posible que no me toque. Y siempre tenemos como un escudo protector, pero si no existe ningún escudo protector en el mundo, ¿dónde te vas a meter? O sea, eso es lo gordo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la esperanza? El buscar un sentido de la existencia, lo que decía Viktor Frankl, ¿no? Entonces, ese sentido de la existencia, ¿cómo lo buscamos dentro de la sociedad? O sea, uno, pero en la sociedad, ¿cómo? Yo solo quería apuntar que hace tiempo se hizo un programa, que lo hizo Iñaki Gabilondo, que me parece de mucho acierto, donde varios pensadores iban diciendo lo que podía pasar y cómo iban a cambiar los valores y tal, ¿no? Y a mí me gustó mucho un comentario que hizo Javier Gomán, que decía que no tenía mucha esperanza de que tuviéramos nuevos valores o de más solidaridad, sino que habíamos constatado que todos éramos importantes, que existía, que había que acompañar, ¿no? Que quizás eso era lo único que él les traía de todo lo que estaba pasando, o que se podía modificar en el futuro. Que todos éramos necesarios y que todos nos podíamos acompañar. Creo que es lo único positivo que podemos, no sé, hacer. Eso, y individualmente buscar el sentido de la existencia. Yo le quería preguntar al doctor González Infante, cuando habla de la neurosis esa que decía Viktor Frankl, eso no lo tengo yo claro. Si lo podría decir un momento algo sobre eso, o si nos puede ayudar algo sobre eso. Sí. No, pero me refería, digo, conteste antes a la pregunta que hacía. Sí, vale. Dice Y después le contesto yo que hable específicamente. ¿Qué es la neurosis? No, eso sí. ¿Qué es No, la bueno, no. Lo que le decía que le contestase a lo que había iniciado usted. Yo lo que estaba planteando, ahora, lo de la neurosis noógena, por supuesto, que se lo contesto con muchísimo gusto. Se llaman así, neurosis noógena. También se puede traducir por neurosis existencial. ¿Bien? Y es una dinámica particular dentro de una técnica psicoterapéutica que se llama la logoterapia. La logoterapia la introduce un hombre que era un antropólogo extraordinario, médico antropólogo, que sufrió muchísimo porque era un hombre judío que estuvo en el campamento de Munchausen, me parece, durante un tiempo y vivió una situación dramática. Y él simplemente lo que traslada es un poco su propio mundo vivencial a la propia acción psicoterapéutica con posterioridad, ¿no? Entonces, él lo que dice, pudo resistir unas condiciones absolutamente inhumanas y macrotraumáticas a todos los niveles, lo pudo resistir y él decía que lo había resistido precisamente porque nunca perdió el sentido de su vida y el sentido de su existencia. Entonces eso lo proyecta él cuando se hace psicoterapeuta y con posterioridad a la guerra mundial empieza a proyectarlo dentro de una técnica terapéutica que es la logoterapia, que lo que pretende es sencillamente jugar con los aspectos precisamente espirituales del ser humano. No le interesa solo el inconsciente al que hay que descubrir y encontrar que no domine al consciente como se planteaba el psicoanálisis. Y decía también, no es lo mismo la terapia individual de Adler en el sentido de intentar dominar el deseo de poder y de dominio de los seres humanos que tanto vivimos en el momento actual, sino que lo que hay que intentar es ir con el ser humano en proyección con él y en colaboración con él hacia la consecución de su propio destino, que encuentre su destino, que encuentre su propia realidad. Y eso es lo que pretende esta técnica terapéutica, ¿eh? Hacer que no analizar el inconsciente, ni analizar el yo, sino de alguna forma orientar al individuo dentro de una determinada técnica. Hay quien no la considera y hay, como ustedes comprenderán, en el momento actual, quien debe considerar la técnica como una situación de adoctrinamiento de las personas por determinado tipo de cosas. Me parece muy bien y cada cual puede aceptar las cosas como les parezca, pero lo que sí puedo decirle es que yo no sabría contestar, por eso le pasaba al doctor Álvarez su pregunta, no sabría contestar qué tenemos que hacer. Eso que usted preguntaba. ¿Y qué se puede hacer? Pues mire usted, yo no sé qué podría hacer, ¿eh? Y lo que yo pudiera hacer se haría dentro de un campo enormemente pequeñito,
Yo creo que hay que hacer algo mucho más importante. Necesitamos líderes mundiales absolutamente pero con una necesidad absolutamente asombrosa. Y sin embargo no los tenemos. Por algo será. Yo creo que el ser humano ha sabido siempre salir de sus momentos más difíciles. Y creo que el ser humano sabrá salir de este momento en el que está, que no es la COVID propiamente dicha. Nos quedaría para alguna pregunta más. Si alguien quiere, quedan 5 o 10 minutos. ¿Alguien más se anima? Que los colegios profesionales intervienen en estas cosas. Y está en manos de los políticos que no eran ni médicos incluso. ¿Por qué razón? Se inhiben, no quieren saber. Porque yo creo que se inhiben. No tiene solución en la vida, yo lo veo desde el punto de vista técnico. Y habría soluciones. No, si yo puedo decir algo, miren, yo creo también que pasa una cosa, que la incertidumbre era tan brutal que el colectivo médico estaba igual de lleno de incertidumbre, igual que las... Pero lo que no puede abandonar a la sociedad y dejar las manos de los que hemos tenido. Porque claro, los que hemos tenido eran impresentables. Y siguen siendo... No, pero no es que... No, el médico es médico, no es ideólogo, de alguna forma. Es como el psiquiatra es psiquiatra, pero no sociatra. Por tanto, hay que tener cuidado con eso. No decimos, lo dejamos en manos, está en manos de quien está. Y la hemos dejado la sociedad, nosotros, porque cuando votamos, elegimos. Y por tanto, lo hacemos de una forma libre. Y absolutamente clara. Por tanto, no es que tengamos que tener unos médicos que tienen que ser unos protectores, unas hermanas de la caridad continuamente alrededor de las personas. Naturalmente, pero no es su función. Y además que son seres humanos que pueden experimentar lo mismo. El colegio médico podía haber planteado las soluciones que se barajaron, que algunas eran... Bueno, pero mire usted que quien tomó las decisiones las tomó porque podía tomarlas. Nada más. Y por tanto, asumimos las decisiones que se tomaron. Nada más. Después podemos a posteriori hacer críticas. A mí me parece que eso ya no merece la pena suficiente, porque eso no conduce a nada. Las situaciones deben ser a priori. Y por tanto, lo que tenemos que procurar es, en el momento actual, tomar las medidas a priorísticas que impidan que ocurra nuevamente eso mismo. Simplemente, pero no una crítica. A mí me ha gustado siempre poco la crítica, y sobre todo la crítica personal o directa hacia las personas. Me parece que no conduce a nada. Es una forma de expresar impulsivamente determinado tipo de sentimientos o que tenemos interiormente. Tenemos que ser mucho más pausados y, sin embargo, mucho más emotivos en el sentido de experimentarlo. Yo sí le diría a usted, tenemos que experimentarlo y luchar por ello, pero evidentemente sin excesivas críticas que no conduzcan a nada. Es mejor hacerle una crítica a nosotros mismos y posteriormente es posible que vayamos adaptándonos un poco mejor. Pero a mí lo que me queda es la duda en este momento. Y por tanto lo que no tengo es ningún tipo de receta particular, ni como médico, ni como persona, ni como individuo de la sociedad. Me encuentro que soy un individuo que experimenta estas situaciones, que las experimenta dramáticamente y que las intenta estudiar para comprenderlas, pero que no llego a encontrar cuál es la solución posible. Por tanto, por eso que creo que debe ser un tema mucho más complejo y que no es cuestión de una persona o de un conjunto de personas, sino posiblemente de un cierto liderazgo a un nivel mundial o un nivel... No sé cuál es el tema, pero evidentemente algo tiene que producirse y la sociedad, eso sí que crea. Creo en el ser humano y creo que el ser humano sabrá dar el salto suficiente sin hundirse. Por encima que tengamos una guerra que nos está poniendo en una situación de casi lo que viene es el caballo de la muerte detrás. Porque si entramos en una guerra nuclear, ¿dónde vamos? Yo espero que el ser humano tenga una mayor capacitación para poder actuar y, lógicamente, impedir que eso pueda producirse. Yo confío en eso. Por tanto, tengo una confianza en ese sentido de proyección, ¿no? El doctor Álvarez quería también... Yo creo que después de esta polémica, de estos 10 minutos de debate que va viendo, en el que empezó con esa pregunta de María Ángeles
de qué hacemos, qué se puede hacer. Pues yo quiero preguntarle, también quiero preguntar al público, al profesor Arana, que ve las cosas más alto y que ve, pues, qué podemos aprender de la pandemia y qué necesita la humanidad que se le enseñe o que se le despierte desde el punto de vista de tu visión filosófica, para precisamente autosalvarse. Salvamos los que estamos aquí, aunque haya que pedir auxilio a los bomberos. Pero, ¿cómo ves el asunto? Bueno, perdona, porque yo no tengo ningún tipo de capacitación profesional como para dar aquí consejos. Filósofo. ¿no? Filósofo. Lo que puedo aportar es una experiencia personal, que supongo que será como la que muchos de aquí tienen y que en cierto modo es posible que coincidamos, ¿no? Pero para mí el valor, buscando un valor positivo, el valor positivo que yo encontré en la COVID, y más fundamentalmente en los 2 meses o lo que fuese de confinamiento, ¿no? Fue el redescubrimiento de la soledad, ¿no? Porque yo creo que, no sé, tengo la impresión, ¿no?, de que en los últimos años, especialmente la gente joven, vive siempre en compañía, pero una compañía un poco trivial, ¿no? O sea, que todo consiste en tener buen rollito, salir y hablar y tal, pero sin profundizar demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que es una especie de cultura de la disfrutación, ¿no? Y entonces, el hecho de no poder salir de casa y el hecho de que, bueno, y uno ya de ver la televisión o de ver las redes sociales, uno se harta, porque la verdad es que se repite más que un relajo, ¿no? O sea, llegaba un momento en que la gente pues, se ponía a escribir o se ponía a leer libros de verdad, o sea, buenas novelonas de esas de los rusos, y que son cosas similares, ¿no? Y bueno, pues a mí realmente hay bastante gente que me ha mandado el libro que escribió en aquellos tiempos, ¿no? Y lo cual, a mí particularmente, lo digo porque acabo de leer uno de ellos, ¿no? Una novela sobre hechos del siglo XVIII que se le ocurrió a un colega que es estudiante catedrático. Entonces, esa idea un poco de hacer lo que siempre estamos dejando para más adelante, y enfrentarse a lo que puede ser una especie de trabajo que dé cierto sentido a la vida, yo creo que, por lo menos por lo que yo detecto, se ha hecho con mucha mayor frecuencia que anteriormente, ¿no? En ese sentido, yo también he pensado, y por la parte que me toca, que yo creo que la lista de misericordia habría que añadir leer los libros que escriben los amigos y los colegas, ¿no? que vivimos con demasiada frecuencia, ¿no? Entonces, efectivamente, yo también he tenido que trabajar por el compromiso, porque al final, oye, pues caramba, he descubierto cosas que realmente merecían la pena esa pedida. Entonces, yo no sé hasta qué punto esta experiencia personal, que es al fin y al cabo alguien que tiene un trabajo intelectual y que por lo tanto tenía cierta proximidad a este tipo de salidas, se puede exportar. Pero eso ha hecho que mi experiencia de la COVID haya sido, en el fondo, bastante positiva. Y bueno, yo creo que quizá es una cosa muy simbólica y muy poco así exportable, pero es un poco lo que quería aportar, ¿no? Y en ese sentido creo que, no sé, esto de hablar de brotes verdes siempre esto suena un poco a chuleta, ¿no? Pero yo creo que efectivamente hay situaciones en las que siempre se puede sacar algo limpio, ¿no? Y creo que algo limpio también hemos sacado de la situación que hemos vivido. Gracias. Sí. Muy bien. Yo querría contestarle. Ha sido una reflexión enormemente interesante. Yo le diría que a nivel personal yo me identificaría perfectamente con usted. Yo cuando he escrito más trabajo precisamente sobre esto ha sido durante el tiempo de la pandemia. Inundé precisamente una revista en la que le mandaba artículos que tú diriges o tú llevas, ¿no? Y lo inundé precisamente con artículos sobre la COVID en ese periodo de tiempo. Por tanto, yo me encontraría que si yo lo analizo desde una perspectiva individual, posiblemente sacaría su misma conclusión. Yo he sacado hechos positivos de la COVID. Pero es que yo no lo estoy intentando analizar desde una perspectiva personal e individual. Lo estoy haciendo desde un contexto colectivo. Y entonces tengo que sacar una conclusión como un individuo de la colectividad, no como el individuo que se dedicó a trabajar en ese momento y profundizó un poquito más en los temas que en otro momento posiblemente no hubiera profundizado absolutamente nada.
No, yo lo estaba intentando hacer un análisis desde la perspectiva de yo como ser colectivo, yo dentro del nosotros. Y en ese aspecto no veo tanta positividad. Por tanto, no era que fuera a proyectar mi propia positividad. Yo me he encontrado muy bien, he hecho tal, y además me he salvado gracias a la triple vacunación, en cuyo caso, fenomenalmente bien, ¿no? Todos son cosas positivas. Bueno, pero no es así como lo ha vivido la propia sociedad, por lo menos a mi juicio. Bueno, pues muy bien. Yo creo que, como siempre, nos quedamos con ganas de poder seguir, pero habrá más días, de mediante, pues no sé cuándo nos tocará la siguiente. El día 23 del mes que viene, jueves, a las 7 de la tarde, precisamente Luis va a hablar sobre el sentido del humor. ¿Cómo era tu tema, Luis? Que no me acuerdo. Era el título de tu tema. El título Sería la Yo también. entre el hombre y los animales. Pues ha cambiado. Yo también. Sí. Diferente, claro. El sentido del humor o la risa en los animales y en el hombre es lo mismo. Esto es, sí, es verdad. Y ese mismo día, a las 6 de la tarde, porque será a las 7. No, a las 8, es a las 8 ese día. 7:30, es antes, serán las 6. Y a las Entonces, 6:30, tiene lugar la presentación de este libro, que se llama Frágiles, en el que colaboramos José Ignacio de Pino, yo y otros, hasta 38, creo que son, profesionales. de toda España, ¿sí? Que se llama Frágiles, desafíos en la salud mental y social, y será el día 23 a las 6:30 de la tarde aquí en este colegio. Pues nada, pues están ustedes invitados. Gracias por la asistencia y yo creo que hemos salido absolutamente reconfortados y con ganas de seguir hablando de este tema y de otros. Hasta el próximo día. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Se queda uno con ganas de más. Hombre, estar discutiendo. Nos tomamos algo fresquito ahora, pues yo tengo sed también.